Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Engineer y el día de hoy vas a aprender qué es y cómo obtener la función de transferencia. Bien, primero necesitas entender cuál es la definición de esto que es función de transferencia, la cual es una expresión matemática que caracteriza las relaciones de entrada-salida de sistemas lineales invariantes en el tiempo. Aquí tenemos cómo se representa un sistema lineal invariante en el tiempo de manera generalizada. Se define como la relación de la transformada de Laplace de la salida, es decir, una función de respuesta, a la transformada de Laplace de entrada, bajo la suposición de las condiciones iniciales iguales a cero. Es decir, nuestro sistema lineal que está representado así en el invariante en el tiempo, cuando se aplica la transformada de Laplace, pasamos este sistema al dominio de la frecuencia de S de Laplace, lo cual nos quedaría algo así representado de manera general. Por lo tanto, la función de transferencia se entiende que es g de s, función de transferencia, igual a la relación de la salida con respecto a la entrada, que es básicamente el despeje de y de s entre xs, la relación, y se encuentra abreviada de esta manera. Ahora bien, ¿esto para qué nos sirve? Bueno, lo que obtenemos es una expresión que relaciona la salida y la entrada de un sistema lineal invariante en el tiempo en términos de los parámetros del sistema y constituye una propiedad del mismo, independientemente de la función de entrada, es decir, de la función excitadora. Ahora, para aclarar un poco mejor la terminología y lo que hemos explicado, espero te quede más claro con esto. Nosotros tenemos una función primitiva en el dominio de t y cuando la transformas utilizando transformada directa de Laplace, llegas a una función transformada en el dominio de S. Todo esto para representar una ecuación diferencial que represente algún sistema. Ya que tienes la respuesta, aquí normalmente, tienes que regresar al dominio del tiempo, lo cual lo haces con la transformada inversa de Laplace, representada aquí. Y aquí tengo, por ejemplo, una ecuación diferencial invariante en el tiempo. Supongamos que esta ecuación representa un sistema o un diagrama de bloques. Entonces, para poder obtener la función de transferencia y trabajar con ella, es necesario pasarnos al dominio de S utilizando la transformada de Laplace. Cuando la pasas y tú logras obtener la relación de salida con respecto entre la entrada, simplemente dividir la salida con respecto entre la entrada. Aquí la salida es y de S, aquí la salida vendría siendo y, la entrada es U de S, aquí la entrada es U de T. Ahora, cuando tú logras hacer esto, obtienes G de S, que es la función de transferencia, la cual para este sistema será de B entre S masa. Y esto de acá viene siendo la llamada función de transferencia en el dominio de Laplace. Ahora, como ejemplo más concreto, analicemos un sistema mecánico de traslación típico, el cual está compuesto por un resorte, una masa y un amortiguador. La X de T es la fuerza que vendría siendo la entrada, la cual empuja la masa en esta dirección y las fuerzas que se oponen a dicho movimiento o desplazamiento de la masa son el amortiguador y el resorte. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es que cuando apliquemos la fuerza, la masa se desplace, con lo cual y de t será el desplazamiento. Para esto necesitamos un modelo de ecuación diferencial. Si aplicamos la ley de Newton a nuestro sistema, tenemos lo siguiente. Nosotros sabemos que en este caso la masa, su fuerza, la fuerza de la masa, es igual a masa por aceleración. Pero la aceleración la vamos a poner como la segunda derivada del desplazamiento, ya que recordamos que el desplazamiento vendría siendo una de las variables, en este caso la variable de salida. Por lo tanto, sería masa y pondríamos la derivada segunda del desplazamiento que es y con respecto al tiempo. Ahí está. Ahora, entonces, esto que va a ser la fuerza, ¿sí? La fuerza como tal, va a intervenir el resorte que se va a oponer, el amortiguador que se va a oponer. Por lo tanto, en una dirección va la fuerza y en una dirección contraria iría lo que es la oposición del resorte y del amortiguador. Para el amortiguador sería menos F por la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo y luego sería en el mismo sentido de oposición es la del resorte, que normalmente pues es menos kx. En este caso el desplazamiento y, entonces sería menos ky. Ahora, en una dirección contraria al resorte y al amortiguador encontramos x de t, que sería la fuerza. Entonces vamos a ponerle aquí como más x en un sentido contrario a las dos fuerzas. Esta de aquí actúa, digamos, empujando la masa y tanto el amortiguador como
el resorte actúan en sentidos contrarios. El resultado de esto va a ser, obviamente, una fuerza total de la masa que está dado por la masa y la segunda derivada, en este caso, del desplazamiento. Con lo cual nosotros de aquí, si nos damos cuenta, podemos, si estos términos los pasamos del lado izquierdo, pasarían sumando. Entonces puedo ponerlo como positivo, positivo, y x quedaría del lado derecho como positivo. Así. Ahí está. X es mi entrada, Y sería mi salida para el sistema. Lo que sigue es aplicar transformada de Laplace. Vamos a aplicar ahora entonces transformada de Laplace para cada uno de las variables que tenemos aquí. Comenzamos con transformada de Laplace para esto que está acá. Esto, la transformada de Laplace quedaría como masa que es constante y la derivada pasaría a ser s cuadrada por y, en este caso la y ya se pone en mayúscula y se pasa como una función de la frecuencia compleja, y de s. Luego seguiría más f que es constante, lo ponemos, y esto que está aquí pues sería únicamente s. La primera derivada se representa como s, vamos a ponerlo así, y la función es nuevamente por y de s, así. Y finalmente aquí nos quedaría más k, y la función es y, entonces simplemente se pasa como y de s, así. Y esto sería igual a la función de entrada que es x. Como es una función de entrada, entonces va a ser como x dependiente de s. Ahí está. Vemos que las funciones de entrada y de salida, naturalmente y se pasa como y de s, x como xs, y cuando es primera derivada se multiplica por s. Cuando es segunda derivada se multiplica por s cuadrado. Las constantes pasan automáticamente. Ahora, ¿qué hacemos después de esto? Ahora sí despejamos, bueno, primero factorizamos todo en base a y de s, si nos damos cuenta. Y de s quedaría factorizada, voy a poner aquí un corchete, y quedaría como ms cuadrada más f por s más k. Todo esto es igual a x de s, así. Ahora, ¿cuál es la definición en este caso de nuestra función de transferencia del sistema? Recordemos que g de s está dada como la relación de la salida con respecto a la entrada, es decir, sería y de s entre xs. Hay que obtener esto dada mi función de sistema en el dominio de la frecuencia compleja. Vamos a hacerlo. Entonces, este xs pasaría aquí dividiendo, así está, mientras que de este lado me quedaría el 1, porque esto de acá ya se pasó del lado izquierdo, y esto que está acá multiplicando pasaría del lado derecho del igual dividiendo, entonces nos va a quedar algo así, ms cuadrada más fs más k. Y ahí está. Tenemos ahora sí aquí nuestra función de transferencia para este sistema mecánico de traslación básico. Y bien, hemos llegado a la parte final del video. Si deseas seguir viendo más videos, dale clic de este lado. Si deseas suscribirte, dale clic aquí. Déjame tu comentario acerca de qué video tutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones.